Yo quería que se viera todo. Hola, buenas tardes, telespectadores de Telealcosa. Estamos en este paraje natural, como pueden ver, por dos motivos. Uno es por acercarles también el hecho de que como este tipo de vegetación era lo que nos podríamos encontrar en nuestro barrio si no se hubiera construido este tipo de paraje. Eso por un lado. Y después por otro lado nos ha traído aquí la cercanía del aeropuerto, que por si no lo saben es tema de susceptibilidad, ¿no?, con el tema OVNI, que es el que venimos a tratar. Nos encontramos con Javier Lobato, que es ya lo conocerán, me imagino, es una persona estudioso de estos temas, y bueno, hemos querido también estar aquí, ¿verdad? Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Hablamos del tema OVNI, en concreto cerca del aeropuerto, porque es un tema... Sí, bueno, a lo largo de los años los aeropuertos han sido focos al menos de avistamientos ovnis. Ya recordemos, no hace mucho, en Bremen incluso cerraron el espacio aéreo alemán por causa de avistamientos ovnis. O sea que es algo que son lugares asiduos a ver ovnis. Vale. Javier Lobato es un estudioso de este y otros temas, los paranormales, el tema OVNI, tiene su propia página, colabora en radio, en televisión, ¿verdad? Todo este tipo de actividades. Sí. Bueno, ahora mismo sí que es cierto que estoy colaborando en varios programas de radio y de televisión, y bueno, esperemos que siga así. Lo de Ike, cuéntalo también. No, de Ike no se puede contar todavía. Lo de Ike todavía no lo puedo contar. Bueno, Javier, vamos a retomar la historia, si te parece, desde el principio. ¿Cuándo se origina el tema OVNI? ¿En qué momento? Bueno, ya en la antigüedad hay constancia por escritos y pinturas que ya éramos visitados por seres de otro planeta. De hecho, eran considerados como dioses. En cualquier civilización antigua podemos ver que siempre se adora a dioses venidos de los cielos. O sea que posiblemente ya en la antigüedad fuéramos visitados por seres extraterrestres. Pero si hablamos de la época moderna, viene a ser el boom del tema OVNI es Roswell, en julio del 47. Roswell, pero 15 días antes, curioso, 15 días antes, se conoce el primer avistamiento OVNI de la historia, que lo tiene Kenneth Arnold, un piloto comercial de avión, que se encontró con 7 o 9 platillos volantes. Y digo platillos volantes porque se equivocaron, fueron los periodistas. O sea, el término platillo volante es un error periodístico. Porque Kenneth Arnold lo que quería transmitir a los periodistas es que esos ovnis se movían como si un platillo lo tiraras al agua y hiciera lo que conocemos en España como la rolita. O sea, que hacía como una especie de rayita en el agua. De salto. Efectivamente. Y los periodistas pues entendieron mal y le pusieron la nomenclatura de platillo volante. De ahí viene la palabra del platillo volante. Curioso, fue un error de... Bueno, bien es cierto, por lo que cuenta Javier Lobato, que bueno, es cierto que, por ejemplo, civilizaciones antiguas, mayas, incas, aztecas, ¿no? Sí. La parte mexicana, digamos, se les conoce una serie de adelantos que no eran propios para su momento, ¿no? Digamos, y eso se le achaca, ¿verdad?, a todo el tema de estos contactos con otras civilizaciones, ¿no?, de otros planetas. Sí, claro, los adelantos que tenían, que para nosotros quizás sea hoy un adelanto no muy grande, ¿no?, pero para ellos sí que tenían, por ejemplo, los mayas, que tan reciente ha sido esto de 2012, tenían un conocimiento de astronomía incluso mayor que no mayor que la que tenemos ahora, pero sí, pues casi hace unos años ellos creo que incluso eran más avanzados que nosotros en el tema de astronomía, ¿no? O sea que es curioso. Bueno, has hablado también, por otro lado, del tema Roswell, ¿no? El caso Roswell. Sí. Ese caso, ¿nos lo puedes explicar brevemente? Bueno, eso fue en 1947, en Texas, en Roswell, Texas. Un platillo, una nave, en este caso, colisiona con la Tierra, es un accidente. Que es curioso porque hay tres escritos sobre este tema, ¿no? El primero en llegar es el sheriff de Roswell, que lo que dice es que su informe
es que ahí había un objeto de procedencia desconocida con un ser dentro que no era humano. Los segundos que llegan son los del FBI, que ya cambian el tema, cambian el escrito, el informe, y ya te dicen que era un globo sonda, un satélite, y que dentro no había nadie. Pero ya el tercero, que ya los hombres de negro, digamos, vamos a llamarlo así, de un cuerpo que nadie conoce, supongo yo sé, la CIA quizás, ¿no? Ellos lo que dicen que era un avión de prueba y lo que había dentro era un ser humano desfigurado. ¿Con cuál te queda? Yo me quedo con la primera, que es el primero que llega. Sí, bueno, además me imagino que conocerás las imágenes de las disesiones de estos supuestos alienes, sí. ¿no? Esas imágenes pertenecen a este caso en concreto, ¿verdad? Esas imágenes que se ven en esa autopsia de esos seres es falsa. Es falsa. Es falsa, pero te voy a explicar. Yo creo que es falsa, que es un vídeo hecho por el gobierno americano para desprestigiar el tema de Roswell. O sea, que se hizo aposta para que, como si fuera una payasada. Sí. Digamos, ¿no? El tema de la contrainformación sería. Efectivamente, contrainformación y un bombardeo constante al tema OVNI que existe desde aquella época. Bueno, Javier, el tema de la Guerra Fría contra Estados Unidos contra Rusia, me imagino que revitaliza todo este tema, ¿verdad? ¿Tiene ahí su mayor auge el tema OVNI en esa época? El tema, realmente, cuando se conoce como la gran oleada, en los años 70, en la década de los 70, último de los 60, es la que se conoce la gran oleada. Esa gran oleada, efectivamente, tiene mucho que ver con la Guerra Fría. Todos eran ovnis. O sea, ovni, vamos a decir que ovni no es otra cosa que un objeto volante no identificado. Vamos a partir de esa base, ¿no? Bueno, pero entonces, perdona, Javier, entonces entendemos que en esa época es donde hay un mayor número de avistamientos, ¿no? Efectivamente. Vale. Hay una gran oleada de algunos totalmente inexplicables. Algunos que no se pueden catalogar como globosonda ni como objetos del gobierno, tampoco. Hay algunos que hay incluso aterrizajes aquí en Sevilla. Y o sea, es algo que no se puede explicar científicamente, ¿no? Entonces sí que es cierto que muchos de esos avistamientos ovni hoy en día se pueden explicar por el tema. ¿Cuántas personas nos habrán confundido con un ovni con el F-117? Ese avión triangular que todos tenemos en la retina de la guerra de Irak. Un avión así muy geométrico, muy triangular y hecho casi de líneas rectas, ¿no? Ese avión es cierto que tuvo mucho que ver en muchos avistamientos, que hoy en día ya te digo que son explicables, pero hay otro tanto por ciento que no se puede explicar a día de hoy todavía. Bueno, Javier, entonces hay un auge, digamos, del tema OVNI. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo con respecto a todo esto? Porque claro, yo por mi parte veo imágenes, ¿no? Pero claro, entiendo que no son con la calidad suficiente. Ha habido imágenes anteriores de esa época de dudosa visibilidad, nos encontramos en un momento de alta tecnología, pero no existen grandes imágenes. ¿En qué momento estamos? Ahora mismo, a día de hoy, estamos en el momento muy tranquilo en el tema OVNI. Ha dado un bajón importante el tema OVNI. Y a lo que tú haces referencia, aunque tengamos mucha tecnología, ellos siempre van a tener más tecnología que nosotros. Siempre. O sea, si ellos no quieren que nosotros grabemos algo de ellos, no lo vamos a grabar en la vida. Quiero decir, por mucha tecnología que es una pregunta que se hace muchas personas. Todo el mundo tiene hoy en día casi un ordenador en el bolsillo, ¿no? Porque nadie es capaz de hacer una fotografía decente a ese objeto, ¿no? Pues eso no tiene fácil respuesta, que no quieren que lo hagamos, que sepamos que ellos... No es que sepamos, es que la humanidad todavía, de hecho, no está preparada para que sepamos que nos visitan. Y que nos visitan no ser extraterrestres, porque los ovnis, a mí me preguntan muchas veces que el tema de la creencia ovni. Yo no creo en ovnis, yo sé que existen, o sea, la creencia es algo, un dogma de fe, ¿no?
Yo sé que existe, Miguel. Hay evidencias a día de hoy claras de que existen. Otra pregunta sería su procedencia. La procedencia no la sabemos. Hay muchas teorías, hay cientos de teorías. Ignacio Arnaude ha incluso escrito 130 teorías posibles de la procedencia. O sea, que son muchas teorías. Bueno, después también hay que contar un poco también con la visión del pueblo, ¿no? En las manifestaciones distintas que hacen, eso es indudable, ¿no? Ha habido gente que han dado su a ver cómo te lo diría, ¿no? Su opinión, bueno, sobre algo que han visto, en fin, eso existe, ese tipo de visiones por parte de personas en sitios concretos existe. Por ejemplo, Javier, se me ocurre preguntarte, con respecto a Sevilla, ¿dónde es posible o dónde es más probable hacer estos avistamientos? Pues mira, de hecho, en Sevilla tenemos unos puntos más calientes de España y me atrevo hasta a decir de Europa. Tenemos en el Aljarafe sevillano un lugar muy propenso a fenomenología ovni. De hecho, se le conoce como el triángulo magnético a la posición de 3 localidades de Aljarafe, como es Gerena, Aznarcóllar y Olivares. En ese triángulo magnético, por llamarlo así, es un lugar con una oleada ovni impresionante, sobre todo, ya te digo, en los años 70-60, varios ufólogos sevillanos como Joaquín Mateo Nogales, Ignacio Arnaude, pues han sido estudiosos muy famosos del tema a día de hoy incluso, ¿no? Y han constatado casi 500 casos o incluso más, ¿eh? 500 o sea, que no son pocos, son muchos casos los que se han dado allí, de aterrizajes, de encuentros con seres, de avistamientos por miles, diría yo ya, incluso de una nave nodriza, como es el caso famoso de Adrián Sánchez, que vio estrellarse, él pensó que se había visto estrellar un avión, y cuando fue a ver, a socorrer, ¿no?, a ese avión caído, se dio cuenta que no era un avión, que era una nave inmensa, una nave como un campo de fútbol grande. Y de esa nave salieron 2 más pequeñas y lo siguieron. Hubo una persecución ovni a ese personal, a ese coche, ¿no? De hecho, ese caso es muy famoso aquí en España. Fue incluso denunciado a la Guardia Civil en su día, pero dado la magnitud del caso, la Guardia Civil no tuvo otro remedio que pasárselo a la Capitanía General. Por parte de los militares incluso, o de el mismo personal de los aeropuertos, de los controladores de vuelo, también ha habido encuentros con naves sin que no tienen una explicación, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos el caso bien famoso del aeropuerto de Manises, que el piloto, además hay audios en internet, pues se puede escuchar perfectamente. Hay un audio que explica que de la torre de control con el piloto asustadísimo, que tiene una bola de fuego, digamos, una bola de luz al lado del avión, ¿no?, que le está persiguiendo y está jugando con él incluso, lo que incluso hace que este hombre tenga que aterrizar. Y además los controladores del aeropuerto pudieron hacer hasta fotos de ese objeto, ¿no?, que fue además perseguido luego por un caza español. De hecho, también se conoce este testimonio de este piloto, que a día de hoy es colaborador de Cuarto Milenio. Bueno, este tema, por ejemplo, sí es cierto que como comentábamos, ¿no?, ha habido una serie de personas que han tenido posibilidad de ver en cuanto menos un objeto extraño y han dado su testimonio, incluso denunciado este hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, se me ocurre también hablar de Julio Marbizón. Es un personaje importante dentro de la meteorología, ¿verdad? Todos lo conocerán, sobre todo en los años 80, por su labor dentro de los informativos, ¿verdad? Julio Marbizón también es una persona interesada en el tema ufológico, ¿verdad? Sabe mucho. Además se puede contar una cosilla de él, y es que no sé si tú incluso te acordarás del año 89, ese ovni que se vio en toda Sevilla, bueno, se vio en Sevilla, en Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, en agosto del 89. Además salió, recuerdo incluso en los informativos,
que lo catalogaron como globosonda. Hay vídeos incluso en YouTube sobre este objeto. Salió en Julio Malvicción a la palestra diciendo que él era el meteorólogo y bueno, no aficionado, un gran conocedor del tema OVNI, uno de los grandes incluso de la ufología española. Y él dijo, mira, yo soy meteorólogo y eso no era un globosonda. Eso era un objeto extraño. Porque fíjate, si ese objeto se veía simultáneamente desde varias provincias andaluzas, ese objeto era enorme. Pues según datos que yo he tenido acceso de algún compañero mío, ese objeto podría ser de unos 400 500 metros de longitud quizás, ¿no? O sea, un objeto muy muy grande, ¿no? Bueno, Javier, como tema futuro, como tema presente hacia el futuro, ¿en qué momento nos podemos encontrar? Nos has comentado que está un poco tranquilo, ¿verdad? Pero hay una serie también de visiones, ¿se siguen produciendo? Sí, bueno, el fenómeno no es cierto que ha levantado el pie del acelerador, pero siempre hay alguno que otro que siempre te comenta que ha visto algún objeto extraño en el cielo. De hecho, en verano se crean esas alertas OVNI, que en breve vamos a hacer nosotros una, el día 20 de junio, ahí en Gerena. El día 20 de junio en Gerena, perdón, ¿puedes repetirlo? 20 de junio en Gerena, hemos quedado, primero hemos hecho una quedada, primero, antes de la alerta, en la calle Miguel de Cervantes de Gerena, en un parquecito que hay allí, y luego nos iremos al Parque del Berrocal, que está en las afueras del pueblo, que es un lugar precioso, un lugar con un gran lago natural, mejor dicho, que era de una cantera romana, esa que tiene historia. Incluso tiene una historia de un aterrizaje incluso en ese mismo parque. O sea, es un sitio, digamos, mágico para hacer una alerta OVNI. Además van muchas personas, van gente, primeros espadas del mundo del misterio también, y va a ser una noche inolvidable seguro. Una noche también de meteorología. O sea, de astronomía, mejor dicho, bueno, también hay que decirlo, ¿no? La astronomía también es un campo precioso y más en un paraje así, ¿no? Bueno, pues invitados quedan, ¿no? Jornada de puertas abiertas. Por supuesto, una jornada de puertas abiertas, ahí están todo el mundo invitados. Invitados quedan, ya lo saben, vecinos, el día 20 de junio. 20 de junio en Gerena. Vale, de acuerdo. Lobato, ¿alguna cosa más que nos quede en el tintero? ¿Algo por aclarar? No, solo aclarar que el fenómeno es real, que no... Sí es cierto que no, que el tema está atacado por los gobiernos mundiales, quieren hacer que el que sea aficionado a este tema lo tomen por loco. Es cierto y en muchas ocasiones lo consiguen, pero que no es cierto. Somos personas totalmente normales, te lo aseguro. Pero ya te digo que el fenómeno es real. Algún día quizás den la cara y más de uno correrá por patas. Lo que pasa es que, bueno, muchas personas dicen que vendrán en son de paz. Supongo, si no ya nos habría atacado ya. No tendría mucha lógica tampoco. No, mucha lógica. Bueno, pues si te parece vamos a despedir la conexión. Perfecto. Señoras y señores, nos despedimos en compañía de Lobato desde este paraje tan natural cerca del aeropuerto San Pablo, agradeciéndoles como siempre su atención, que tengan una buena tarde.